¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos a una nueva versión de nuestro programa El Late Inmobiliario, en donde cada semana intentamos traer grandes referentes de la industria inmobiliaria, como también responder muchas de las inquietudes del día a día, porque todos necesitamos sin duda un bien raíz, un inmueble, una casa donde poder vivir y desarrollar nuestras actividades profesionales, y por eso es muy importante el invitado del día de hoy. Es Roberto Álamos, abogado inmobiliario, miembro de nuestro estudio jurídico, que en el día de hoy nos va a comentar de grandes temas sobre la actual situación de nuestro mercado. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Salvador, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá en el Late Inmobiliario. Es tan importante, Roberto, lo que vamos a conversar hoy día, porque hemos visto que en el último año prácticamente la tasa de interés fue subiendo, llegó hasta un máximo histórico, después bajó, después la banca y las instituciones financieras fueron recortando el plazo de los créditos hipotecarios de 30 a 15 años, y esto trajo como consecuencia práctica para quienes nos están viendo, para muchos de ustedes, en que ha habido alguna complejidad con el tema de la devolución de los pies de entrada, lo que uno paga un 10 o un 20% para adquirir una vivienda, como también que no se han podido obtener créditos hipotecarios. Roberto, ¿cuál cree usted que es la situación actual de aquellas personas que están viendo que no van a poder obtener ese crédito hipotecario porque han cambiado momentáneamente estas circunstancias? ¿Y cuál sería su recomendación? En primer lugar, Salvador, tenemos que considerar que las personas obviamente firmaron los contratos en condiciones del mercado muy distintas a las actuales. Entonces, tenemos que en primer lugar, analizar el contrato de promesa que firmaron para comprar una vivienda y analizar sobre todo si existe en ese contrato la posibilidad de desistirse, es decir, salirse del contrato y recuperar parte de o el total del pie que se ha pagado. Eso es lo primero, tenemos que analizar a qué nos obligamos cuando firmamos esa promesa. Segundo, todos los contratos son distintos. Cada inmobiliaria fija cláusulas distintas respecto a las posibilidades de salirse del contrato, la devolución del pie, el caso en que tengamos, por ejemplo, una cesantía, una enfermedad catastrófica. Todas esas circunstancias deben ser analizadas una vez que nosotros tomemos la decisión o, por ejemplo, nos veamos imposibilitados de contar con financiamiento hipotecario, tomemos la decisión de salirnos del contrato, intentar recuperar el pie, intentar recuperar parte de lo que se ha pagado hasta ahora. Y para eso siempre es importante contar con la asesoría de un profesional. Es decir, si yo ya firmé el contrato, ya estoy obligado a ejecutar las obligaciones de ese contrato, la inmobiliaria está construyendo el proyecto, etcétera. Lo primero que necesito, si estoy en una situación de estas características, es analizar el contrato y tener una opinión profesional que me diga qué puedo hacer ahora. La inmobiliaria fija políticas legales y comerciales distintas respecto de si devuelve el total o parte de lo que se ha pagado en una promesa de compraventa. En ese sentido, Roberto, fíjate que tú has dicho algo que es tremendamente importante que casi el 99% de las personas no hace. Y esto nos deja sorprendidos, porque nosotros en Macluf, abogados de gestión inmobiliaria, nos dedicamos a ver este tipo de situaciones con nuestros colegas, contigo, Roberto, y nos damos cuenta que el 99% de las personas que firman una promesa de compraventa, algo que yo me comprometo, me obligo a cumplir en el futuro, no ha sido revisado por un especialista. A usted cuando le duele el ojo, ¿dónde va? Va a donde el oftalmólogo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay que recurrir al especialista. Y en ese sentido, nos damos cuenta que en algunas ocasiones los contratos de promesa de compra-venta tienen algunas cláusulas que no son tan convenientes para quien firma y también, como usted señalaba, no hay cláusulas de salida. ¿Qué recomendaría a quienes nos están viendo y que están pensando en invertir o que ya han invertido en un pie para un departamento? ¿En qué cosas yo me debiera fijar y por qué debemos contratar siempre a un abogado especialista? Sí, Salvador, desgraciadamente las personas no acuden con la misma confianza y celeridad con la que acuden a un médico si tienen un ataque cardíaco, un dolor estomacal, etcétera, a la que
a la que deberían mostrar para acudir a su abogado cuando invierten los ahorros de buena parte de sus vidas o una cantidad de dinero que les ha tocado mucho esfuerzo conseguir. Entonces, nos sorprende obviamente porque es una decisión importante y seria en la vida de una persona, sobre todo por los costos de acceso a la vivienda en un país como Chile. En estos casos, lo primero que tengo que fijarme cuando tomo la decisión de firmar una promesa de compraventa es si hay una cláusula de desistimiento. ¿Qué es el desistimiento? En el fondo es la salida del contrato. La salida bajo ciertos supuestos que varían dependiendo del contrato. Por ejemplo, el caso de una enfermedad catastrófica, el rechazo por varias entidades financieras del crédito hipotecario, entre otras formas de desistirse, que pueden estar regulados o no en el contrato. ¿Por qué pueden estar o no? Porque no existe en Chile, a diferencia de otros países, una legislación que obligue a la inmobiliaria a usar un contrato estándar. Es decir, los consumidores, nosotros, las personas naturales, cada vez que vamos a firmar un contrato con una inmobiliaria, tenemos que revisarlo completamente y sobre todo fijarnos en primer lugar, como te decía, si podemos salirnos de ese contrato. Por ejemplo, si tengo cáncer, tengo una enfermedad catastrófica, si pierdo mi empleo, si no logro la aprobación del crédito hipotecario. Lo segundo es fijarnos cómo se resuelven los conflictos en torno a la ejecución e interpretación del contrato. Es decir, si yo tengo un problema respecto del plazo de entrega a la propiedad, tengo un problema respecto del plazo de obtención de los permisos del proyecto inmobiliario, si tenemos un conflicto, tenemos posiciones distintas con la inmobiliaria, ¿cómo se resuelve eso? ¿Se resuelve en los tribunales ordinarios, los juzgados civiles, o se va a resolver, por ejemplo, en sede arbitral, mediante un árbitro, por lo general designado por la Cámara de Comercio de Santiago, y que tiene costos muy distintos a la hora de someter a conocimiento de un árbitro o de un tribunal un conflicto del contrato? Y el tercer punto en el que siempre tenemos que fijarnos es las multas. ¿Qué pasa si yo dejo de pagar el pie? ¿Qué pasa si el proyecto no se ejecuta? ¿Qué pasa, por ejemplo, si existe un retraso por parte de la inmobiliaria en la entrega del proyecto? Y creo que aquí es sumamente importante comentarle a las personas que la asesoría del especialista es fundamental, por ejemplo, a la hora de interpretar cuándo se tiene que entregar la propiedad, cuándo se tienen que poner los permisos. ¿Por qué? Porque muchas personas toman el contrato y lo leen de forma literal y se entiende, porque obviamente uno no tiene la formación profesional ni la experiencia, y lo leen de forma literal y piensan, por ejemplo, que la sola mención de un plazo les permite asegurarse una fecha, día y hora exacto para la entrega. Y esto no siempre es así. A veces los Exacto. sujetos a condiciones, están sujetos a hechos futuros e inciertos que no dependen de uno, dependen de la inmobiliaria. Y lo último, para que siempre recordemos la importancia de la asesoría profesional en este tipo de inversiones. Nuestra legislación de protección al consumidor es débil en estas materias. Tenemos casos como Francia, en donde existe una amplia rigurosidad en torno a tipo de contrato, las cláusulas del contrato, formas de salirse del contrato, pero eso no existe en Chile. Entonces tenemos que tomar siempre la decisión de invertir con la mayor cantidad de información disponible y la mejor asesoría posible. Contar con un corredor inmobiliario y también un abogado que sea especialista en esta materia no es un costo ni un gasto, sino que es una inversión y también es un seguro del patrimonio. Como usted bien dijo, son decisiones importantes. ¿Cuánto tiempo usted le demora, por ejemplo, cuando usted va a comprar un televisor? ¿Cuántas horas ve usted las especificaciones técnicas? Y cuando vamos a invertir, por ejemplo, en un portal de compra en Internet, donde tenemos muy poca información, decidimos hacer una reserva y posteriormente hacer el pago del pie o comprometernos a eso. Debemos con mayor cautela revisar cada una de las cláusulas. Y usted dijo algo tan importante, fíjense para quienes nos están viendo a través de la pantalla de Quinta Edición, que nos ha tocado revisar muchas promesas en donde no hay una fecha o un día de entrega, sino que hay una condición, algo que puede o no puede pasar en el futuro. Por lo tanto, nuestros clientes, cierto Roberto, nos dicen, no, se comprometieron a entregarlo el primer semestre del 2024. Pero eso fue lo que dijo el ejecutivo de ventas. Nosotros al momento de revisar la promesa de compra-venta nos dimos cuenta que esa fecha no existe. Y es importante que entendamos que cuando nosotros firmamos un contrato de arriendo, de promesa, de compra-venta, de mutuo, etcétera, estamos comprometiendo todo nuestro patrimonio presente y futuro en el cumplimiento de eso a lo cual yo me estoy obligando. Por lo tanto, si usted le dedica tiempo, horas, a dedicar, saber cuál va a ser el mejor computador que usted va a adquirir, sin duda debe dedicarle más horas para investigar y asesorarse al momento de comprar una vivienda o un bien inmueble.
En ese sentido, Roberto, el tema de las multas es muy importante porque generalmente las multas van en beneficio de la inmobiliaria y no en beneficio del inversionista. Y muchas veces los clientes, los patrocinados futuros nos dicen, mire, ¿sabe qué? Yo me puedo salir en cualquier momento, o sea, yo puedo desistirme, ellos nos dicen, yo puedo desistirme, pero eso no es tan así porque generalmente las cláusulas de desistimiento para dejar sin efecto lo cual yo acordé están redactadas primeramente en beneficio de la inmobiliaria. ¿Cuál ha sido su experiencia en McLuff abogado respecto de este tipo de cláusulas y qué es lo que usted aconsejaría? Bueno, en primer lugar, cada inmobiliaria tiene una política legal y comercial distinta. Hemos tenido casos en donde la inmobiliaria de buena fe y con un gran servicio de atención al cliente ha devuelto el pie a clientes que no podían acceder al financiamiento hipotecario. Ahora, esto tiene que ser analizado caso a caso, porque evidentemente no todas las inmobiliarias van a acceder a la devolución del pie por el hecho de que yo no tenga el financiamiento del crédito hipotecario, por ejemplo, o que yo piense que la inversión ya no es tan rentable, que el departamento o la vivienda ya no tiene la plusvalía que yo esperaba y por lo tanto me quiero salir simplemente porque considero que es un mal negocio. Evidentemente, no todos van a reaccionar de la misma forma respecto de una solicitud de esas características. O sea, aquí, tal como tú dices, Salvador, la regla general es que las cláusulas están redactadas a favor de las inmobiliarias, sobre todo respecto de las multas. Las multas suelen ser altas. Suelen ser altas porque son el 10 o el 15% del precio. Muchas veces son incluso superiores a lo que la persona ha pagado por el pie de la promesa de compraventa. Entonces, el riesgo de efectuar un desistimiento sin tener una negociación previa, sin tener asesoría profesional, es alto. Porque si bien la inmobiliaria va a dar por terminado el contrato y le va a ofrecer el departamento, le va a ofrecer la casa a otra persona, el punto es que se van a quedar con toda la plata que yo pagué. Entonces, ahí está el gran problema, que es que en el fondo junté la plata del pie, pero al final me quedo sin pan ni pedazo, me quedo sin el pie y me quedo sin el derecho a optar por la unidad que me habían prometido, sea el departamento, sea la vivienda, sea la oficina. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nuestra experiencia y conocimientos nos entregan respecto a estas situaciones? Nunca enviar una carta o nunca manifestar de forma verbal la intención de desistirse sin un análisis profesional previo. Por ejemplo, nos ha tocado clientes que bloquean la tarjeta de crédito para evitar que se haga el pago automático de las cuotas del pie en la Ajá. tarjeta de crédito. Y uno le tiene que decir al cliente, pero ¿por qué hiciste eso? Eso configura un incumplimiento del contrato, lo que le da derecho a la inmobiliaria a terminarlo y llevarse todo lo que has pagado hasta ahora por el pie. Entonces, ¿cuál es la lección fundamental en este tipo de casos? Que para poder tomar una acción, para poder negociar con la inmobiliaria la devolución del pie, poner término al contrato, se necesita asesoría profesional. Las acciones hechas de forma unilateral y sin asesoría previa son riesgosas porque muchas veces dejan a la inmobiliaria en la posición en la cual, por ejemplo, aplicar una multa del contrato y además dar por terminado el contrato y ofrecerle el departamento, la oficina, la casa a otra persona. En el caso que usted está señalando, por ejemplo, un departamento que vale 100 millones de pesos, hay multas del 10 o 15%, es decir, la persona puede llegar a pagar 10 o 15 millones de pesos. Una asesoría de un profesional competente, de un abogado especialista, va a tener un costo o una inversión bastante menor. Por lo tanto, acá debemos entender, porque muchas veces firmamos entendiendo, no, yo puedo dejar esto sin efecto en cualquier momento, 60 días, pero eso no es efectivo. La forma de redacción de estas estipulaciones, de estas cláusulas, son muy relevantes entenderlas, poder explicarlas, para evitar estos catastróficos problemas que pueden suceder, porque inclusive, Roberto, inclusive, aparte de lo que usted contó, si yo no llego a pagar las cuotas, hay contratos que señalan que eso lo voy a informar a DICOM, lo voy a informar a los boletines de la Cámara de Comercio de Santiago o a las bases de datos públicas, ante lo cual yo voy a dejar de ser sujeto de crédito, no voy a poder pedir otro crédito. Y por eso le comento que en nuestros titulados y alumnos, en nuestros cursos inmobiliarios, en nuestro curso avanzado de corretaje de propiedad de corredores exitosos, le entregamos toda la documentación legal y también los instamos a tener su equipo maestro, dentro del cual sin duda deberá existir un abogado especialista. Y si te quieres enterar sobre nuestras próximas capacitaciones, te invitamos a revisar cursosinmobiliarios.cl. Dicho esto, estimado Roberto, te cuento que en McLuff Abogados también nos dedicamos, como usted sabe, a la gestión inmobiliaria. Y siempre en cada uno de estos capítulos estamos entregando información
respecto a qué tipo de inmueble usted debería comprar. Pueden también contactarnos en propiedades@maclub.cl y a continuación vamos a ir a revisar uno de estos inmuebles para que ustedes sin duda puedan llegar a ser prontamente, ¿por qué no?, dueño de alguno de estos bienes raíces. Ya sabes, si quieres arrendar o vender tu inmueble, nos puedes contactar a través de nuestro correo propiedades@macluf.cl o bien a través de salvador@macluf.cl, en donde te atenderemos con mucho gusto y resolveremos tu necesidad inmobiliaria. Estamos con Roberto Álamos, abogado inmobiliario, quien trabaja conjuntamente en nuestro estudio jurídico. Estamos hablando sobre la promesa de compraventa. Roberto, ya vimos que siempre hay que asesorarse por un abogado, hay que revisar las multas, hay que revisar la fecha de la entrega del inmueble, hay que revisar también lo que es la cláusula arbitral y en su experiencia, asesorando a decenas y decenas de clientes, de patrocinados, ¿cuál es su recomendación a más antes de firmar una promesa de compraventa, a más de lo que ya hemos analizado en este programa? Una recomendación previa a la firma es determinar si cuento con la posibilidad de acceder a financiamiento mediante crédito hipotecario. La mayoría de las viviendas en Chile se compran mediante el financiamiento con crédito hipotecario. Buena parte también está apoyada por subsidios que entrega el Estado, pero en general la capacidad crediticia es fundamental a la hora de tomar una decisión. ¿Por qué? Una cosa es la información que me pueden dar en la sala de venta, donde el vendedor puede ser muy persuasivo, me puede insistir en que esta es una inversión que va a entregar una gran plusvalía, que me va a entregar grandes dividendos por el arriendo, pero la realidad es que uno tiene que, en primer lugar, evaluar si puede comprometer su patrimonio al crédito que le permitiría acceder a esa propiedad. Y en segundo lugar, hay que ver las condiciones del mercado, porque esto es uno de los principales problemas que se producen en las promesas de compraventa. El vendedor es solo un vendedor. Él no es un economista, él no es un asesor inmobiliario especialmente contratado para asesorar al potencial cliente. Él entrega una tabla de tasas de créditos hipotecarios, de dividendos estimados, que no tienen por qué estar ajustados a la realidad del mercado, a la realidad de las tasas de interés o cuánto cuesta el arriendo en el sector donde yo estoy comprando una propiedad para arrendar, por ejemplo. Entonces, ese tipo de consideraciones son fundamentales. Primero, mi capacidad patrimonial. ¿Puedo yo contar con el financiamiento? Sí, no. Segundo, ¿cuáles serían los dividendos aproximados que me costaría esta compra? Tercero, ¿cuánto podría ganar arrendándola en promedio? Todas esas circunstancias tienen que ser consideradas por una persona antes de firmar la promesa de compraventa. ¿Por qué? Porque en Chile no existe algo así como la salida de un contrato por considerarlo un mal negocio. Eso no existe en nuestro derecho de contratos. Uno se puede salir del contrato si hay incumplimiento, si hay un motivo de fuerza mayor que me impide cumplir con el contrato. Si, por ejemplo, logro probar que la contraparte incumple el contrato. Pero no existe algo así como me di cuenta 3 años después de firmar una promesa que este era un mal negocio y me quiero salir. Eso no está reconocido. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos siempre en mente que se espera que los contratos se cumplan. Y como se espera que se cumplan, antes de firmarlo, tengo que pensar en las distintas consideraciones que hemos ido conversando en este programa, en especial la de la aprobación o preaprobación de los créditos hipotecarios. ¿Por qué?
quiero insistir en este punto porque es muy difícil que mi situación económica o tu situación económica, Salvador, para una institución financiera cambie radicalmente en 12, 24 meses. Tendríamos que, por ejemplo, tener una gran cantidad de ingresos, tener un ascenso, tener un título, una maestría, un doctorado, algo que me suba consistentemente mi fuente de ingresos. Pero si eso no va a ocurrir en el corto mediano plazo, es probable que si me rechazan el crédito hipotecario, la verdad es que no debería firmar la promesa de compraventa. Entonces, esas situaciones es importante considerarlas, que las instituciones financieras evalúan a los clientes siempre mirando su trayectoria. Entonces, si yo arrastro deudas, si mi ingreso se ha mantenido más o menos estable en la misma cifra por varios años, no va a pasar un evento extraordinario que me ponga en una situación de una gran cantidad de ingresos y una gran cantidad de deudas saldadas que me permitan acceder al crédito hipotecario. Entonces, es fundamental tomar en consideración mi patrimonio y las posibilidades de financiamiento de la propiedad que se quiera comprar. Correcto. Como usted señala, Roberto, es tan importante lo que estamos analizando en este momento, que lo que usted quiere explicar de muy buena manera es que la persona, antes de firmar una promesa de compraventa de un inmueble, tiene que revisar si ella es sujeto de crédito, es decir, si hoy día no tiene ningún tipo de morosidad, que tiene los ingresos establecidos para que usted le puedan otorgar este crédito con garantía hipotecaria, las condiciones del bien inmueble. Por lo tanto, antes de embarcarse en la firma de cualquier contrato, también hay que hacer una evaluación hipotecaria, crediticia, financiera, personal, bancaria, para no embarcarse en un proyecto o en un contrato que le va a perjudicar, que le puede perjudicar con todo su patrimonio, como dicho, presente y futuro. En ese sentido, aquellas personas que requieran algún tipo de asesoría, que hayan firmado una promesa de compraventa o que estén firmando una promesa de compraventa, la recomendación es que nos puedan contactar a través de los correos electrónicos, a través también nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Macluf Abogados y Abogados Salvador Macluf, porque la información que no ocupa espacio a veces es mucho más importante que el dinero. ¿Por qué? Porque usted con conocimiento, con información puede evitar que su patrimonio se vea afectado. En ese sentido, Roberto, pongamos que ya la persona ya firmó la promesa de compraventa y está a puertas de un incumplimiento. ¿Qué recomendaría usted en ese momento? Lo primero es revisar el contrato con la ayuda de un especialista y determinar si tengo la posibilidad de salirme del contrato. Sea, por ejemplo, por cesantía, como ya hemos conversado, enfermedad, por ejemplo, por rechazos del crédito hipotecario, etcétera. Si es que existe una cláusula que me permita salir. Si no existe, tenemos dos posibilidades de acción. Por lo general, nosotros podemos negociar con la inmobiliaria y evidentemente esa negociación tiene que ser con un especialista. Esa negociación nos permitiría lograr un eventual o potencial acuerdo en donde uno se sale del contrato y tenemos que acordar con la inmobiliaria si se devuelve o no la totalidad o parte del pie que se ha pagado hasta la fecha. Lo segundo es la También, posibilidad de por, una cesión. ¿Sí? exacto, ¿cierto? También podría ser que si yo pagué el pie de 3 departamentos, hemos negociado en alguna oportunidad que esos 3 pies o 2 pies vayan a un solo departamento, ante lo cual hay que buscarle alguna otra salida para intentar de que su patrimonio no se vea tan afectado, ¿correcto? Claro, yo si tengo, por ejemplo, varias unidades prometidas y he pagado una cantidad considerable del pie, puedo negociar que parte de ese pie o todo ese pie se vaya a una o más unidades y que en el fondo yo tenga la posibilidad de comprometerme a una sola compra y el resto de las unidades se ofrecen a otras personas. En el fondo, yo puedo siempre diseñar una estrategia de negociación con la inmobiliaria dependiendo obviamente de la posición del cliente. Si el cliente tiene varias unidades, está al día de los pies, existen posibilidades de lograr acuerdos con la inmobiliaria. Otra alternativa, a diferencia de la negociación, es la cesión, pero es una alternativa compleja. ¿Por qué? ¿Qué significa ceder el contrato? Significa que yo vendo este contrato a un tercero y ese tercero ocupa mi lugar en el contrato, con todos los derechos y obligaciones, y por lo general el precio de la cesión se intenta fijar en lo que yo he pagado hasta la fecha del pie. El problema es que muchas personas que se han visto impedidas de celebrar sus contratos de promesa de compraventa de distintos inmuebles han estado cediendo las promesas. Entonces hay una gran cantidad de promesas en el mercado que no tienen compradores. ¿Por qué? Porque si yo cedo una promesa del 2021, por ejemplo, evidentemente
para cualquier persona va a ser más conveniente ir a la oficina de la inmobiliaria y comprar una unidad en Correcto. las tasas de interés del 2024. Entonces es una alternativa compleja. Tengo que encontrar un comprador, tengo que ofrecer un precio atractivo y una vez que yo tenga esas dos condiciones reunidas, tengo que necesitar, por lo general, la autorización de la inmobiliaria. Esos son los dos mecanismos que por lo general permiten a una persona salirse del contrato y recuperar todo o parte del pie que ha pagado hasta ahora, o por ejemplo, salirse de dos promesas, quedarse con una y en el fondo abonar el total pagado a esa promesa con la que se queda la persona. Ahora, mucha gente siempre nos pregunta, ¿se puede judicializar? Y esto es una materia difícil de responder a buenas y a primeras, porque necesita un análisis caso a caso, pero en general, yo lo que le recomiendo a la mayoría de las personas es que el problema de la judicialización es que nos obliga a probar que hay un incumplimiento y sobre todo implica costos adicionales, costos de tramitación ante un tribunal, costos, por ejemplo, si lo someten a arbitraje, costos de los honorarios del árbitro, etcétera. Entonces, son casos difíciles de judicializar. Por lo tanto, la idea de que una persona que ya firmó el contrato y ve próximo un incumplimiento es la primera alternativa, negociar o ceder. Si no tenemos nada, tendríamos que entrar a estudiar caso a caso la posibilidad de una acción judicial. Perfecto, estamos con Roberto Álamos, abogado, experto aquí en parte de Macluf Abogados, quien nos está hoy día contando sobre las implicaciones, sobre algunos de los casos que hemos visto. Y Roberto, así en la televisión pasa volando, Roberto. Estamos muy contentos que hayas estado el día de hoy informando. Estos servicios públicos es educación, que las personas sepan siempre que al momento de poner su firma, su rúbrica, y su huella digital están comprometiendo todo lo que tiene y lo que podrían llegar a tener en el futuro, porque lo pactado obliga. Cuando yo firmo, estoy de acuerdo, expreso mi voluntad, en definitiva lo que estoy diciendo es que todo lo que está escrito en ese instrumento o documento o papel, yo estoy de acuerdo. Estoy muy contento de la entrevista que hemos tenido hoy día con Roberto Álamos y a todos quienes ustedes nos han estado mirando. Aprovecho de saludar a mis padres, a José, María Isabel, también a todos mis hermanos, mis sobrinas, quienes también nos están viendo y están muy pendientes del desarrollo de la industria inmobiliaria. Roberto, un placer tenerte el día de hoy acá. No, muchas gracias por la invitación y por toda la producción para lograr que este programa salga al aire. A todos quienes nos están viendo, sigan viéndonos a través de Quinta Edición, a través de nuestro canal de YouTube, con grandes invitados de la industria inmobiliaria, gracias a Agencia Prisma Televisión, en la persona de su director ejecutivo, Yamil Abuelías, y sobre todo, todos ustedes quienes nos ven semana a semana. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, nos vemos.